Estas son las noticias en Noticias Colombia TV. Petro por encima de Alex Char en intención de voto en la región Caribe. El canal Cartagena realizó una encuesta sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales en la región Caribe, donde el precandidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se encuentra en ventaja frente al exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Los resultados de las gráficas indican que las personas prefieren a Petro en la primera vuelta presidencial de mayo de 2022. Le sigue Char con un 12,6%. En tercer lugar aparece el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con 8,3%, y Oscar Iván Zuluaga aparece en el cuarto puesto con 2,8%. Sobre las consultas del 13 de marzo para definir el candidato presidencial de las coaliciones, el Pacto Histórico recibe el mayor apoyo con el 26,5%, le sigue el Equipo por Colombia con el 8,7% y la coalición Centro Esperanza tendría solo un 3% de la intención de voto. En la consulta del Pacto Histórico, Gustavo Petro tiene la mayoría de votos con el 94%, en el Equipo por Colombia Char consigue el 64% de apoyo y en la coalición del centro, Fajardo sería el ganador con el 45%. En Barranquilla, Petro también le gana la intención de voto a Alex Char con un 23% para el líder de la Colombia Humana y 17% para el barranquillero. En Cartagena, Petro también ganaría, el empresario Rodolfo Hernández segundo y Char tercero, quedando así Petro 51%, Hernández 12% y Char 11%. Somos el cambio. Gustavo Petro formaliza su precandidatura presidencial por el Pacto Histórico. Gustavo Petro inscribió oficialmente ante la registraduría su precandidatura presidencial para la consulta del Pacto Histórico que se realizará el 13 de marzo. El exalcalde de Bogotá, que es el amplio favorito a llevarse la aspiración única de esa coalición, señaló que un evento del gobierno suyo se caracterizará por las transiciones en varias materias. Expuso su posición sobre la participación del Partido Liberal en su coalición, la situación en Arauca y la candidatura de Ingrid Betancourt. Inicia hoy oficialmente una precandidatura presidencial y espero inicia hoy definitivamente el proceso por el cual la ciudadanía colombiana elegirá mayoritariamente el primer gobierno popular de la historia republicana de Colombia. Un gobierno que hará unas transiciones, transición de la economía, del extractivismo y de la especulación que hoy es, hacia la producción, en la agricultura, la agroindustria, la industria, el turismo, transición de una economía fósil que hoy es basada en energías sucias, depredadoras, con dependencia altísima a algo que la humanidad está buscando separarse, hacia una economía de energías limpias, transición de prácticamente 2 siglos de violencia, una transición de una sociedad que ha sido construida como sociedad ignorante por los gobiernos de turno, una ignorancia inducida por la destrucción del sistema educativo público colombiano, hacia una sociedad del conocimiento y de la sensibilidad. Hizo una invitación a muchos candidatos del Partido Liberal. ¿También esa invitación se extiende a las cabezas, por ejemplo, César Gaviria, para que se unan al Pacto Histórico? Se ha hecho una invitación al alma liberal de Colombia, que ha ayudado a construir este país, que nos ayudó como historia nacional a acabar con la esclavitud, que planteó por primera vez la necesidad de una reforma agraria y una modernización del agro, que planteó por primera vez un proceso de industrialización en Colombia basado en un pacto entre empresarios y los trabajadores y las trabajadoras, que planteó no hace mucho y con nosotros físicamente la posibilidad de una reforma institucional en la Asamblea Nacional Constituyente. Allí estuvo la persona que usted menciona como presidente de la República y firmó la Constitución del 91, que es un pacto entre el liberalismo, el progresismo y el conservatismo, que quería un gran acuerdo sobre lo fundamental. Así que no veo por qué no, si pactamos la Constitución del 91, no podamos pactar hoy que se aplique la Constitución del 91.
Doctor Petro, ¿cómo ve el anuncio de Ingrid Betancourt de ser candidata presidencial? Ella que hace 4 años apoyó su campaña, pero esta vez decidió alejarse. No se ha alejado, simplemente va por un camino que al final, en mi opinión, va a confluir como los ríos confluyen en los grandes torrentes que cambian la historia del país. Y a la opinión pública, el tema de la justicia. Vemos que pues, se esclareció un caso, pero más del 50% de los hechos o crímenes del país quedan en la impunidad. ¿Cuál será su propuesta con respecto a la justicia? En Colombia existe un genocidio. Y ese genocidio ha existido durante varias décadas en complicidad con personas al interior del Estado, de los diferentes gobiernos. La justicia hasta ahora no ha hecho esa investigación. Solo la Justicia Especial para la Paz empieza a descubrir los hechos que alguna vez me tocó denunciar como el primer hecho y peor hecho de corrupción en Colombia. Unos gobiernos que asesinan a su propia ciudadanía, unos políticos que hacen leyes por la mañana y ordenan asesinar por la tarde. ¿Qué peor corrupción que esa? Y lo hacen para concentrar la riqueza, para acumular codiciosamente lo que las personas comunes y corrientes tienen en Colombia. Así que la justicia nos debe esa investigación. Esperamos que la JEP y en mi gobierno lo intentaríamos, se fortalezca de tal manera que le pueda entregar a Colombia no solamente un balance de la verdad, que es fundamental para construir la paz, sino de justicia en el sentido de lograr que las personas culpables de este tipo de genocidio, tanto desde el Estado como fuera del Estado, pues sean juzgadas. Lo pusieron contra un edificio de organizaciones populares, sociales del departamento de Arauca. El hecho que se viene presentando ya de manera sistemática, no solamente en Arauca, sino en el norte de Santander, indica una sola cosa. La frontera no está en manos del Estado colombiano. La frontera está en manos de las organizaciones narcotraficantes, cualquiera que sea el nombre que tengan. Y eso ocurre por haber vaciado la frontera del Estado mismo, por romper las relaciones diplomáticas. Independientemente de los obstáculos, de las diferencias, de las distancias ideológicas, jamás 2 estados, 2 naciones deben abandonar una frontera tan compleja como la frontera colombo-venezolana a la mafia, al narcotráfico. El efecto de eso necesariamente es la pérdida de derechos de millones de colombianos y de venezolanos y de parientes comunes que habitan al lado y lado de la frontera. 13 millones de personas que hoy, para verse, para abrazarse, para hacer algún tipo de comercio, vender un pan, para simplemente saber si están bien o no están bien, o tocarse, tienen que pasar por tronchas que están bajo control narcotraficante. Es decir, el Estado colombiano abandonó la frontera y se la entregó a la mafia. Y la consecuencia de eso no es más que la violencia generalizada. Luego, para recobrar las posibilidades de garantía de derechos de la ciudadanía que habita al lado y lado de la frontera, hay que reconstituir el Estado de la frontera. Y unas relaciones que permitan, a pesar de la diferencia, lograr que por lo menos la gente del común, la gente común y corriente que habita el territorio fronterizo, no padezca la vulneración de sus derechos fundamentales. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las últimas noticias.